está Quetzali, ok. Morales Ortega. Ingeniero Enrique. Ok. Bien. Olivares Palma. Buenos días, profesora. Buenos días, gracias, ingeniera. Ortiz Aguilar. Buenos días, profe. Presente. Buenos días, gracias, ingeniero. Osorio Gutiérrez. Hola, ingeniero Edgar. Ok. Víctor Manuel. Presente, profesora. Gracias, ingeniero. Carla. Buenos días, profesora. Hola, buenos días, ingeniera. Espero a que se... Bueno, no se actualizó su cámara. Ingeniera Rodríguez Sánchez. Buenos días, profesora. Buenos días, Gaby. Ok, gracias. Sí. Ruiz Cruz. Hola, maestra, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ingeniero. ¿Bien usted? Igual, bien. Perfecto, gracias. Hasta luego. May Sotelo Burgos. Presente, buenos días. Buenos días, ingeniero Zairet Soto Flores. Presente, maestra. Hola, ingeniero Ulises, gracias. Tames Barajas. Presente. Ok, gracias, ingeniera. Vázquez Llanas. Buenos días, profesora. Presente. Buenos días, ingeniero, gracias. Y Venegas Salinas. Hola, profesora. Presente. Hola, ingeniero, buenos días, gracias. Buenos días. Bien. Profesora. Yo. Ingeniera. Y me salta a mí, soy Flores Hernández. La salté, ingeniera Sayuri, es correcto. Muy bien, listo, ingeniera Sayuri. Santo, profa. Soy Gutiérrez. Gutiérrez. Ingeniero Sí, Gutiérrez Ricardo. Ruiz. Sí. Ok, de acuerdo. Gracias, ingeniero. ¿Quién más? Todos los demás. Profesora, yo, disculpa, es que cuando me pasó se me trabó la computadora y no pude ni prender el micrófono ni la cámara. Ok, Morales Ortega. Gracias. Ok, listo. Quetzali, ¿no? Sigue sin estar. ¿Alguien más? ¿Todos ya? Ok. Un minuto, por favor. Brando, ¿no ha llegado? Ok. Listo. Bien. Ay, profesora Fabiola, perdón que le robe tanto tiempo. ¿Le puedo pedir un favor? Es que luego, yo a veces en los temas luego me trabo y si me da permiso de grabar las clases aquí, bueno, grabar la clase, ¿no me da permiso? No le doy permiso porque usted hace su presentación. Usted tiene su presentación y tiene su libro de texto, ingeniero. ¿De acuerdo? Okay. Acuérdese que soy una facilitadora. Usted genera su propio conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué se traba? ¿Qué significa que se traba? Ingeniero. Es que luego me cuesta el trabajo algunos temas.
Pues justamente así es el asunto, que lo que me cuesta trabajo, ¿qué tengo que hacer? Estudiarlo, ¿no? ¿Cuántas veces, ingeniero? Hasta que le entienda. Eso. Y la siguiente clase, pregúnteme, ¿de acuerdo? Ok. Este micrófono está abierto para que me pregunte, ingeniero, siempre, ¿de acuerdo? Si algo no está claro o necesita que vuelva yo levánteme su manita y adelante, ¿de acuerdo? Hecho. Bien. Listo. Tienen 2 meses estudiando este tema, así que vamos a... lo que quiero es que ojalá me digan, maestra, todo esto que usted está diciendo, yo ya lo leí, ya lo estudié, ya lo discutí, ya lo volví a hacer, ¿de acuerdo? La introducción a las líneas de transmisión es un tema que ya me permite, ingenieros, aterrizar. Como van a ver ustedes, el modo transversal electromagnético es algo sobre lo que he tenido que trabajar muy duro con ustedes, muy rápido, porque se supone que partimos de la clase anterior, ¿no? O sea, de nuestra clase de campos y ondas. Pues, casi siempre es una suposición, por eso es que me detengo, pero vamos a ir de manera muy rápida, pero yo espero que muy entendible, ¿de acuerdo? Esta introducción, usé varias presentaciones de ustedes para poder armarla. Bueno, vamos a ver cómo son los sistemas de comunicaciones, en el tema de alámbrico e inalámbrico, tipos de líneas, debido a que fue la evolución, el modo transversal electromagnético, quizás es una de las cosas más relevantes, ¿sí? Sobre los que yo puedo hablar dentro de llamarme ingeniero o no. O sea, de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional o estudiar en cualquier otra institución. O sea, hay una diferencia sustancial, ¿de acuerdo? El modo transversal electromagnético, que justamente fue parte de su examen, ¿sí? ¿Qué cosa es que sea un modo transversal electromagnético? Y vamos a revisar el análisis que ustedes vieron en capítulo número 2, que es parte de lo que ustedes van a resolver ahora mismo, que vamos a abordarlo y que ya lo están estudiando despacio y bien, se refiere a justamente no resolver el concepto de líneas de transmisión desde el punto de vista de ecuaciones de Maxwell, sino desde el análisis por voltajes y corrientes, porque se vuelve un poco más simple de entender. Y finalmente el modo dominante, el modo superior y el análisis por campos electromagnéticos, que se refiere a guías de onda, ¿no? Ahora mismo, estos dos temas que yo tengo aquí, y nos tomará todo el curso. O sea, esto es lo que yo necesito aprender de este curso, ¿de acuerdo? Bueno, quiero decirles que en el análisis por voltajes y corrientes, parte de lo que yo quiero hacer en este curso y que realmente se usa y lo que yo quiero que se lleven de este curso es saber usar carta de Smith. En la práctica, en la vida real, lo que yo uso es carta de Smith, ¿de acuerdo? Pero no puedo usar carta de Smith pues sin antes resolver las ecuaciones de una línea de transmisión respecto del análisis de corrientes y voltajes. ¿Qué es lo que yo necesito para abordar este tema? Pues fíjense que necesito, ingenieros, todo el conocimiento previo, ¿sí? Ingenieros, a propagación y ondas. Necesito todo el conocimiento de circuitos, necesito todo el conocimiento de
es que no sé cómo se llama la materia, donde vemos números complejos. ¿Cómo se llama su materia? Álgebra lineal. Álgebra lineal, ok. Sí, donde vemos todo el concepto de álgebra y análisis de circuitos, ¿de acuerdo? Aquí parte de lo que me dicen mis alumnos, a mí la materia que me gusta son los circuitos. Ok, de acuerdo. Yo espero que me digan, a mí lo que me gusta son las líneas de transmisión y el electromagnetismo. Bueno, introducción a las líneas de transmisión para analizar su funcionamiento. Voy a regresar a esta definición de una línea de transmisión, ¿sí? Quiero que escriban una pregunta, ingenieros, ¿sí? Quiero que escriban una pregunta en su cuaderno. ¿Qué es una línea de transmisión? Bien. Voy a empezar con este cuadro sinóptico que me gustó mucho. Usualmente, quiero que se queden ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es una línea de transmisión? Porque al final de la clase voy a preguntarles qué es una línea de transmisión una vez que nosotros hayamos abordado la presentación. Bueno, recuerden, parte de lo que nosotros hacemos, ingenieros, parte de lo que nosotros hemos como humanidad requerido en función del tiempo, ¿sí? Es llevar una comunicación de un punto A un punto B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Al principio por sonidos, después a través de algún tipo de medio, que son los que nosotros vamos a ver, pero la humanidad durante todo el tiempo de su existencia ha querido transmitir información desde un punto a otro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar en un sistema de comunicaciones, pues es saber que me permite transmitir o recibir información, ¿de acuerdo? Hoy sabemos que esto podemos hacerlo, ¿sí? De forma simultánea, como decirles en este momento que ustedes tienen el micrófono abierto para poder comunicarlos, ¿de acuerdo? Y lo que yo necesito de este sistema de transmisión es saber cuáles son sus características y componentes del sistema. Nosotros podemos determinar qué tipo de información vamos a enviar, telefonía, televisión, música, datos, en fin, ¿de acuerdo? Y acuérdense, hoy podemos transmitir y recibir información, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, no necesariamente, ¿sí? Yo necesito un sistema de comunicaciones en dos direcciones. Entonces, ¿qué significa? Bueno, por ejemplo, si hablara yo de televisión, no necesito comunicación en dos vías. Necesito radiodifusión, ¿sí? No necesito una comunicación en dos vías, pero si hablo de telefonía o hablo de videoconferencias hoy día, la máxima de nuestras aspiraciones hace 50 años era esta comunicación en dos vías de manera simultánea. Quiero decirles que en los últimos tiempos de pandemia, esta es la única forma en como nosotros podemos pensar en comunicaciones, ¿de acuerdo? No necesariamente funciona ideal, ¿no? Porque de repente ustedes no me escuchan, de repente las comunicaciones se traban, en fin, lo que ustedes gusten y manden que nos pasa, ¿no? Entonces, al rato, en la tarde tengo un examen, ¿no? Un examen de maestría, ingenieros. Es la manera en como puedo yo decir que hemos evolucionado a distancia, ¿no? Entonces le digo al ingeniero, necesito plan B, necesito plan C de comunicación, ¿sí? Significa que no me da el ancho de banda, se va la luz, se cayó el poste, se cayó la radio base, lo que sea. Usted necesita tener un plan B porque yo no puedo suspender su examen. Y tenemos plan B, fíjense. ¿De acuerdo?
Entonces, yo puedo decir que a partir de esto puedo hablar de un mensaje que se transmite o se recibe al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, yo para poder hablar de este sistema de comunicaciones necesito saber cuáles son las características de la información, en qué frecuencia, con qué rapidez, a qué distancia, qué costo, con qué tanta cobertura, ¿sí? Yo no puedo decir en ningún momento que va a ser inmune a interrupciones o a interferencias. Más adelantito vamos a ver qué cosa es el concepto de interferencia, pero desde el punto de vista de ingeniería, yo debo de asegurarme, ingenieros, cuáles son todas estas características. Debo diseñar mi sistema con todas estas características para que yo pueda transmitir o recibir. Por ejemplo, yo les puedo decir que hasta hace 2 años Telmex estaba a punto de desaparecer. ¿Sí? Hoy, en lugar de desaparecer, ingenieros, ha tenido la mayor inversión de la historia. ¿Por qué razón? Porque hoy día, al menos en la Ciudad de México, nosotros podemos contar con comunicaciones de fibra óptica. Imagínense, no, o sea, en función de la historia, ingenieros, las comunicaciones fijas estaban dejando de existir. Es decir, un sistema cableado a mi casa había dejado de existir. La única que hablaba por teléfono fijo es mi mamá o mi abuelita, ¿no? Hoy no hablamos por teléfono fijo, difícilmente usamos nuestro teléfono fijo, pero necesitamos un sistema de comunicaciones cableado para que llegue, para que en un anillo de fibra óptica llegue la comunicación a nuestro hogar, o en su caso en un cable, ¿no? ¿Sí? De cobre. Si es que no estoy en un lugar donde tenga fibra, como por ejemplo mi pueblo, ¿no? O sea, así como que tengo 3 líneas contratadas porque si no mis hijos no podrían comunicarse y se vuelve una locura, ¿no? Y entonces, pues, en este sentido, tenemos que adaptarnos y entonces todo aquello que estaba en decadencia dijeron, hoy, ingenieros, un sistema alámbrico es lo que existe, ¿sí? Porque tuvimos la necesidad de conectarnos, ¿de acuerdo? Necesitamos un sistema alámbrico. Por supuesto que los sistemas inalámbricos seguirán y evolucionarán, y cuando nos veamos en nuevo semestre vamos a hablar de sistemas de comunicaciones móviles y vamos a diseñar sistemas. Ahorita, ¿qué me interesa? Me interesa saber que yo tengo un sistema, algo que transmite y un punto que recibe. Hoy día, quiero que se queden con la idea, casi siempre las comunicaciones van a ser, los sistemas hoy día tienen la posibilidad de ser simultáneos. ¿Pero de qué depende que yo transmita y solo reciba, o que solo transmita, sí? O que reciba simultáneamente, pues de mi necesidad, del concepto de necesidad, ¿de acuerdo? Bueno, así, ahorita lo vamos a ver. Yo necesito conocer cuáles son las características del sistema y sus componentes, ¿sí? Necesito determinar qué tipo de información, ¿de acuerdo? Y esta sería, ¿qué es lo que puedo transmitir? ¿En qué frecuencias? ¿Cómo? ¿Con qué velocidades quiero? Cambiaría rapidez por velocidad. ¿Con qué distancia? ¿Cuánto cuesta? Costo, ¿cuánto cuesta? ¿De acuerdo? De este lado, por supuesto, una fuente, ¿sí? Desde el punto de vista de transmisión, que es justamente lo que nosotros vamos a ver al día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Cómo mi línea, ¿sí? ¿Qué tipo de información tengo? ¿Cómo puedo acoplar esa fuente respecto del medio por el que va a viajar? ¿De acuerdo? Y necesito adaptarlo a mi medio de comunicación. ¿De acuerdo?
Voy a ver qué significa un canal, con mucho detalle vamos a hablar con qué significa un canal. Y hoy no podríamos hablar, ingeniero, de un sistema por el que viaje una sola comunicación. Tenemos N cantidad de técnicas de acceso a la información donde puede haber una sola fuente y múltiples canales, ¿sí?, para retransmitir mi señal, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito? Pues necesito un proceso de acoplamiento para adaptar mi sistema. Necesito modular, necesito codificar, necesito hablar de multiplexaje, por supuesto, de amplificación de la señal. Está fuera del curso, pero la siguiente clase les prometo que les voy a mostrar un proceso rápido respecto de mi sistema de comunicaciones. No está dentro del curso. A mí me interesa desde el punto de vista de propagación. Líneas desde el punto de vista de propagación. Tenemos una materia que se llama sistemas de comunicaciones, después tenemos circuitos para comunicaciones, es decir, es un tanto escalonado, pero la clase que a mí me toca es desde el punto de vista de líneas. ¿Cómo adapto mi fuente, mi medio y hacia dónde va conectado? ¿De acuerdo? Bueno, les decía, hoy tenemos sistemas alámbricos e inalámbricos, ¿de acuerdo? El sistema alámbrico fácil, listo. Sí, vamos a hablar de la telefonía de nuestra casa y de la comunicación que eventualmente ustedes tienen respecto de su módem, no respecto de su computadora, porque seguramente ustedes usan un Wi-Fi y a partir de su computadora. Yo diría que para que fuera más estable, una mejor comunicación, pensaría en que tengan ahí su cable de Ethernet, ¿no? Pero cada quien. Los inalámbricos, usualmente nosotros estamos hablando de la comunicación a través de aire. ¿Cuáles son los ejemplos, ingenieros? La telefonía celular, del Wi-Fi, ¿de acuerdo? Fíjense, respecto de un sistema de comunicaciones alámbricas o inalámbricas, ¿sí? En todos los casos, si es alámbrico o si es inalámbrico, yo voy a tener un conjunto de componentes electrónicos que me van a permitir, ¿sí?, ingenieros, llevar la información que yo estoy generando en el punto de transmisión respecto del punto de recepción. Esa es la finalidad, que llegue íntegro el mensaje de un punto A a un punto B, ¿de acuerdo? Ese concepto del que yo hablo, ingenieros, ¿sí? Hoy día en comunicaciones tiene una manera básica, un paso A, B y C. O sea, primero hago una conversión de analógico a digital, después codifico, ¿sí? Después hago una transducción de una señal, ¿sí? Por ejemplo, si hablara de la voz, para ser más específica, ¿sí? Yo necesito, me voy a enfocar a la voz. Vamos a hablar de algún otro tipo de canales más adelante, pero ahorita me voy a enfocar a la voz. ¿Qué tipo de señal es nuestra voz? ¿Qué tipo de señal es nuestra voz? Es analógica, profesora. No. ¿Qué tipo de señal es nuestra voz, ingenieros? ¿Es una señal de audio? Una señal onda de mecánica. Exacto, ingeniero. Una onda mecánica. ¿De acuerdo? No es una señal analógica, no es una señal, ingenieros, electromagnética, por supuesto que no, ni eléctrica. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es el proceso que sigue mi voz para que llegue a ustedes? ¿Qué proceso lleva?
pues primero la generamos desde una fuente que sería pues, nuestra boca, ¿no? ¿O cómo? Sí, ¿no? Ujú. Nuestras cuerdas bucales, ¿de acuerdo? Y después, Viaja por el medio, que puede ser el aire, y llega a un ah, receptor, que puede ser una persona. sí, o sea, llega entre esto, es decir, yo, ¿qué distancia hay? Bueno, si ahorita lo hacemos sería de computadora a computadora. Sería Oh, ¿y cómo sucedió ese milagro, ingenieros? a las Pues telecomunicaciones, ¿no? la recibe el micrófono, ¿no? Primero que El nada. micrófono. Ok, Es la Y convierte la a una interpreta. señal digital, ¿no? la recibe el micrófono y luego ¿qué? La convierte a una señal digital. Pasa, Ah, bueno, pasa una señal que, bueno, la onda fue mecánica, la convierte a una onda digital, que son como los pulsos, y la recibe el equipo, y el equipo la transforma en una señal mecánica, que es las bocinas, ¿no? Para generarla en el aire, porque es el medio, y la recibe el receptor. ok, a ver, entonces ustedes dicen que yo genero una onda que es mi voz y que viajó a través del aire, así nomás. Ok, No, sí. a ver, ingeniera. Bueno, es que por lo que yo he visto es de que más bien, digamos que por lo mismo de que entra al micrófono de la computadora, se digitaliza como también si fuera un mensaje como también de texto, el cual viaja por el internet y a través de las antenas o cables que nosotros tenemos de fibra óptica o de lo que sea, viaja ese mensaje digitalizado, y en el momento en el que llega a nuestro módem ahí ya es cuando ya está la interacción de su comunicación con la nuestra, y cuando pasa a nuestra computadora vuelve a pasar a una señal analógica para que nosotros la podamos oír. Ok, muy bien. A ver, se los voy a dejar. La siguiente clase se los explico. Piénsenle, piénsenle, pero no solo piénsenle, porque del pensamiento no va a llegar la respuesta. Fíjense en la magia de las telecomunicaciones. Existe una explicación técnica, tecnológica respecto de lo que está sucediendo de mi voz para que a ustedes llegue la comunicación. ¿Qué pasa con la voz, el micrófono y qué es lo que pasa en el sentido de la transducción? ¿Sí? Voy a darles una clase de comunicaciones que no es una clase que está dentro de esto, y tengo que enfocarme porque la materia se llama líneas de transmisión, pero se los voy a dejar de tarea. Investíguenle qué pasa con la voz, ¿sí? Aquí dice un conjunto de componentes electrónicos en la que restaura la información de su forma original. Eventualmente eso es lo que pasa, ¿sí? En términos generales, yo tengo un origen y necesito un destino. Y este destino, ingenieros, necesita llevar, ¿sí? Va a seguir un camino, yo no sé hacia dónde, pero entre este punto y existe todo un sistema de comunicaciones complejísimo, ¿de acuerdo? Puedo viajar por acá, puedo viajar por acá, puedo viajar hacia una radiobase, hacia una antena, puedo subir a un Rafa ya satélite. no está compartiendo pantalla. Ay, ¿ya no estoy compartiendo pantalla? O sea, No, ¿en pero ningún momento les he compartido la pantalla? la estaba compartiendo, pero dejó de compartirla porque creo que un compañero la puso. ¿Porque un compañero la puso? No entiendo. Es que se veía su presentación y luego se vio otra presentación y se dejó de ver la suya. Ok. ¿Por qué, compañero? A ver, ¿ya la tiene? Sí, pero ya se ve. Ok, a ver. Fíjense. Lo que sucede
entre este punto, ingenieros, y la línea de transmisión a la que va a viajar, por la que va a viajar el mensaje original, ¿sí? Puede tener muchos caminos. ¿Cuál puede ser ese camino? Que yo utilice una fibra óptica, ¿de acuerdo? Que de este lado vaya hacia una antena de microondas y luego suba al satélite y luego baje, o que pueda seguir un camino, ¿sí? De entre dos enlaces de comunicaciones terrestres, o que pueda seguir por fibra óptica y luego llegue a una transducción en el sentido de cable coaxial, ¿sí? O que pueda comunicarse entre diferentes enlaces para poder llegar a mi destino. Todas estas son posibilidades, ya sean alámbricas o inalámbricas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? Las preguntas siempre están en el sentido, ¿cuál es el mejor sistema de comunicaciones? El que no hay ni mejores ni peores, el que resuelve el problema. ¿De acuerdo? Hoy día los sistemas de comunicaciones, cuando empezó esto, todos los sistemas estaban colapsados y yo no me podía comunicar. Yo no sé si se acuerdan de hace un año. Yo sufría horrible. Primero porque no sabíamos utilizar al 100% nuestras plataformas. Hoy día a cualquiera de nuestros alumnos, ¿sí? Podemos hablar de Zoom, de Teams, de Google, en fin. Todos entendemos que funciona de algún modo. ¿De acuerdo? Y sabemos cómo hacerlo. No sabíamos cómo, pero olvídense de las empresas, ¿no? De repente, un sistema que estaba subutilizado, de repente tuvo que usarse al 100 y una demanda no del 100, sino el del 200%. ¿De qué depende, ingenieros? ¿Cómo me comunico? Por ejemplo, ahora en la Ciudad de México, todo nuestro sistema de comunicaciones, o casi todo el sistema de comunicaciones de Telmex era por cable coaxial. Hoy está reemplazado por un anillo de fibra. ¿De acuerdo? Espero mostrarles mi proyecto Comunicaciones para cómo nos estamos conectando en Zacatenco para llevar un anillo de fibra, ¿no? Y estos equipos que hacen la transducción. Bueno, ¿qué significa? Fuente que genera el mensaje, que puede ser mi voz, o sea, la fuente original es mi voz y es cuerdas vocales, una onda mecánica. Y se los encargo. Entonces, esta es una pregunta de toda la vida, ¿no? O sea, mi mamá es profesora, fue profesora porque está jubilada, de toda la vida, pero ahora estudia sexología y estudia esto y estudia lo otro, y todo el tiempo me molesta. Oye, ¿y cómo es que la voz viaja? ¿Y qué pasa en el teléfono? ¿No? ¿Por qué a veces me puedo comunicar y por qué a veces no me puedo comunicar? A ver, mamá, te voy a explicar las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Como chiste, por supuesto, ¿no? Y necesita respuestas muy concretas. O sea, no entiendo. Entonces, explícame, pero explícame bien. O mi hermano, que es ingeniero eléctrico. ¿Y cómo viaja la luz? No viaja luz, viaja electrones en baja frecuencia. No entiendo. Explícame. Sean curiosos. La base, las preguntas básicas, sí, nos dan respuestas. El ingenio es lo que ha hecho que se resuelvan las cosas hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Para esta clase, necesito una fuente. ¿Sí? Hola, queridos alumnos. Necesito un transmisor.
¿sí? Un canal de transmisión, un receptor, y ustedes escucharán, hola, queridos alumnos, del otro lado. Estos son los elementos de un sistema de comunicaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos durante la carrera? Ah, pues desentrañar este sistema de comunicaciones. Para efectos de esta clase, este canal de transmisión que yo tengo acá es un canal de transmisión confinado. Ahorita vamos a ver que voy a tener dos tipos de canales de transmisión, uno confinado y otro no confinado. Para efectos de esta clase, voy a hablar de un sistema de comunicaciones, ¿de acuerdo? Lo que les decía, una definición fácil de ver respecto de las líneas, dice, una línea de transmisión es cualquier sistema de conductores, semiconductores o la combinación de ambos que puede emplearse para transmitir información en la forma de energía eléctrica o electromagnética entre dos puntos. Yo les voy a decir que aquí vamos a hablar de conductores y voy a hablar de energía electromagnética entre dos puntos. ¿Sí? Fíjense, esta imagen me encantó. Me encantó, me encantó. Observen. Estoy hablando de cables de alta tensión. Aquí no estoy hablando de ondas electromagnéticas inalámbricas. Aquí la idea de alguien fue ondas de muy alta frecuencia, ¿sí? Viajando a través de líneas de transmisión. Vamos a ver la diferencia rápida de un cable de alta tensión, hablar de las comunicaciones inalámbricas o de las líneas de transmisión que se refiere a todo lo que ustedes tienen cableado en este momento frente a su computadora, ¿de acuerdo? O su teléfono celular. Entonces, quiero decir, ¿sí? Una línea de transmisión es cualquier sistema de conductores o semiconductores, que es otro tema, o sea, es otra rama que al menos en la licenciatura no la veríamos. La combinación de ambos, yo puedo decirles que desde el punto de vista de las líneas de transmisión tradicional, lo que nosotros vamos a ver ahora se refiere a conductores. ¿De acuerdo? De ninguna manera hablamos de semiconductores, de ninguna manera vamos a hablar solo de energía eléctrica, porque entonces necesitaríamos decir que podemos abordar el concepto de línea de transmisión resolviendo sus ecuaciones sin hablar del concepto de electromagnetismo. Esto no es, ¿no? Pero es para Neri Vela. Esta es la definición amplia de lo que es una línea de transmisión. El ejercicio que les voy a dejar el día de hoy es a investigar no solo en Neri Vela, sino en diferentes bibliografías el concepto de líneas. ¿De acuerdo? Bueno, existen varios tipos de líneas de transmisión, ¿sí? Estos tipos de líneas de transmisión han ido evolucionando en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo puedo hablar de líneas de un conductor, de dos conductores, de tres conductores y de ningún conductor. Sin embargo, ¿sí? Cuando abordo el sistema de comunicaciones por fibra óptica, ¿sí? Estoy hablando de luz. Y cuando hablo de luz, ¿sí? Ya no estoy hablando de una onda electromagnética desde el punto de vista de un campo eléctrico asociado a un campo magnético. Aquí, en esta materia, no vamos a hablar de fibras ópticas, porque en octavo semestre ustedes tienen un curso que se llama así, fibra óptica. ¿Y por qué?
¿Por qué tenemos un curso? Porque las fibras ópticas, la fibra óptica ha revolucionado la capacidad, ¿sí? Ha revolucionado la capacidad que se tiene de información, o sea, mucho de lo que la limitación de lo que nosotros hemos tenido respecto de cuánta información podemos transmitir, se refería al canal, o sea, el medio por el cual va a viajar la información, ¿de acuerdo? Esto hoy nos habla de tener una capacidad ilimitada, ¿sí? Grandes capacidades de información a través de un medio. Por eso dice, pues, no es ningún conductor porque no estamos hablando de medios conductores. Voy a abordarlo muy rápido. Este es un semestre completito en octavo para las personas que van a sistemas de comunicaciones, que yo espero verlos todos en comunicaciones. Bueno, lo que sí vamos a ver es el concepto de guía de onda. Ahorita les voy a mostrar uno. El concepto de dos conductores, especialmente cable coaxial, que es el concepto que quiero que aborden, que es el concepto que usamos, que es lo que realmente se usa hoy día, ¿de acuerdo? Y bueno, en tres conductores, que esto es un término que ya ha dejado de existir, pero que existió, ¿de acuerdo? No hay aplicación. Una línea bifilar. Voy a tener dos conductores separados por un material dieléctrico. El concepto de fibra óptica, y solo estoy hablando el concepto de llevar información de un punto a otro. Las guías de ondas rectangulares, es una cosa tan bonita, ingenieros, maravillosa, ver cómo la onda viaja. O sea, ¿qué es lo que es una guía de onda rectangular? Pues un tubo, ¿sí? Un tubo hueco, por el cual las ondas rebotan por sus paredes, que son conductores. Así de básico, y por ahí viajan, ¿no? Entonces vamos a ver cómo son sus modos transversales electromagnéticos, los modos predominantes, etcétera. Las placas paralelas totalmente en desuso, pero aquí se acuerdan cuando les hablaba yo del concepto de la ley de inducción de Ampère-Maxwell, ¿sí? Esto es lo que sucede, ingenieros. Aquí, no sé si se acuerdan del dibujito, que debí de habérmelo traído. Aunque existe, ¿sí? Aunque no existe un medio entre este punto y este otro, el flujo de electrones se da. Aunque este medio que yo tengo aquí, ingenieros, es aire. Por eso, aquí aparecía el concepto de densidad de corriente de conducción. ¿Sí? Donde esta J te hacía cero. ¿De acuerdo? Aquí, adentro, acá, hablaba de la corriente de conducción. Usualmente estos son los tipos de líneas, ¿sí?, que yo puedo usar. Punto aparte. Hablo de la fibra óptica. Punto y aparte. ¿De acuerdo? Eso es algo que necesita un semestre, que necesita otro semestre, un semestre de materia, otro semestre de licenciatura. Pero desde el punto de vista de que ahorita vamos a ver la interacción, o sea, la interacción entre mi campo eléctrico y mi campo magnético, ¿de acuerdo? Esto, la interacción E cruz H igual a potencia igual a vector de Poynting, es lo que estoy diciendo, que viaja a través de una línea bifilar, que viaja a través de una
guía rectangular a través de una guía de onda o a través de un cable coaxial. ¿De acuerdo? Esto es de lo que estoy hablando. Entonces, esto está en desuso, pero esta imagen quise ponerla porque es lo que describe con claridad la interpretación de lo que yo hablo en las ecuaciones de Maxwell. Por supuesto que ahorita yo podría preguntarle a cualquiera de ustedes qué dicen estas ecuaciones y ustedes me responderían sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, voy a decir que en todos estos casos, ingenieros, ¿sí? ¿Cómo explico el comportamiento de mi onda? Pues a través, ingenieros, de las ecuaciones de Maxwell. No puedo hacerlo de otra manera. No puedo hablar de las ondas electromagnéticas sin abordar el concepto de ecuaciones de Maxwell. Necesito entender qué es lo que pasa desde el punto de vista de la solución de la ecuación de onda para medios confinados, ¿sí? Respecto de esto que ya lo vimos, ¿no? Ahorita vamos a vector de Poynting, que sería la última de mis diapositivas, pero yo diría que hablando de líneas bifilares, ¿sí? Ustedes leyeron y vieron que decimos que es una línea balanceada, ¿sí? Porque tengo dos conductores que están vistos aquí, separados, ¿sí? Por una distancia tal. Y entre este punto, y voy a hablar más adelante de que este es un radio. Bueno, voy a poner un diámetro, pilló un radio desde un punto a otro y la separación, y voy a hablar de este dieléctrico que no es otra cosa que un plastiquito que tenemos ahí. Este concepto de línea bifilar, las líneas bifilares eran las líneas, ¿de acuerdo? Que estaban en uso cuando empiezan las comunicaciones a través de un medio confinado, ¿de acuerdo? Una de las maneras en cómo nosotros veíamos estas líneas de transmisión, ingenieros, era ese cablecito que estaba en el que unían su antena de conejo, ¿de acuerdo? Y que lo metíamos conectábamos a la televisión, y que por ahí anda en su casa y que ya no saben qué hacer con él, ¿de acuerdo? La siguiente clase yo les pido que lo busquen y van a ver que tenían un cable plano, ¿de acuerdo? Y van a poder observar esos dos conductores, ¿sí? La utilidad práctica en su momento eran frecuencias inferiores a 500 kilohertz, dos conductores suspendidos a la misma altura y ninguno está conectado a tierra, y es a lo que nosotros llamábamos una línea balanceada, ¿de acuerdo? ¿Cuáles eran las aplicaciones comunes? La televisión, ¿sí? En frecuencias muy altas. Ahorita vamos a ver el concepto de VHF. Evoluciona, ¿sí? Y hoy podemos usar cables coaxiales en frecuencias muy altas. Ahorita vamos a ver qué es UHF, VHF, que es ultra high frequency o very high frequency, pero les voy a dar los rangos de frecuencias que ya ustedes ya los tienen ubicados. Vamos a empezar a hablar en términos de comunicaciones, y eso significa que yo necesito leer y necesito ubicar. Vamos a decir, en este sentido, yo digo que voy a tener una línea desbalanceada, ¿sí? Voy a tener aquí un cable, ¿sí? Principal, un conductor, perdón, no un cable, un conductor principal, y sobre la superficie otro conductor, que están separados por un aislante. Vamos a revisarlo. Pero ya voy a tener
medio, a lo que voy a llamar una línea desbalanceada. Y la misma petición voy a hacer. ¿De acuerdo? Voy a tener en casa, por ahí tenemos cables y cables que viajan, que ya no sabemos qué hacer con ellos. La siguiente clase, quiero que por favor, ¿sí?, le quiten el revestimiento a un cable coaxial. Quiero que vean, ingenieros, el conductor principal. Voy a tener aquí un aislante y encima voy a tener una malla, mallita metálica, o a lo mejor van a encontrar una cubierta de aluminio, no sé, pero quiero que visualicen que tenemos dos conductores separados por un dieléctrico. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, esta imagen me gusta, pero solo es ilustrativa. Voy a tener que de este conductor al conductor principal, que es lo que estoy tratando de ilustrar acá, los campos interactúan entre los dos conductores. Y yo sé que si tengo un campo eléctrico que se mueve, pues en asociación voy a tener un campo magnético que viaja. Por eso la idea de la imagen es ilustrativa, pero solamente esto, ¿de acuerdo? Ilustrativa. Entonces, voy a tener que de un campo, ya vamos a hacer el análisis desde el punto de vista de líneas, ¿sí? Voy a tener un conductor 1 y voy a tener un conductor 2. Entonces, el efecto de este campo, del campo eléctrico que tiene acá, se deja sentir acá. El efecto de este conductor respecto de este otro se deja sentir acá, se deja sentir acá, se deja sentir acá. Entonces, eventualmente, ustedes ya saben que es L, que es C, que es R y que es G. ¿Sí? Aquí, G. Sé que G es la conductancia que se refiere a este medio, al dieléctrico que separa a mis dos conductores. R, que se refiere a mi conductor, al efecto que se genera, resistencia respecto de corriente. L, si tengo corriente fluyendo, se va a generar un campo magnético. Y C es la capacidad que va a tener esta línea de almacenar cargas, porque tengo dos conductores. Este es nuestro objeto de estudio. ¿Sí? Este es nuestro objeto de estudio. Vamos a enfocarnos al concepto de dos líneas, de dos conductores. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí, lo que hace esta línea, ingenieros, esta guía de onda, es que por este hueco las ondas viajan, ¿sí? Por múltiples reflexiones y refracciones, y viajan a través. Lo que hacemos aquí es conectar algo para que viaje desde el punto de transmisión hasta el punto de recepción. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Uno de los ejemplos que más me gusta decir, porque además es algo que se creó en CIME, que nos decían que en los edificios muy elegantes de un edificio de Paseo de la Reforma, no querían que se vieran las antenas, ni los cables, ni las líneas, ¿de acuerdo? Querían comunicaciones sin que se viera el sistema de comunicaciones, y que estaban poniendo muchas antenas y que se veían feas, etcétera, etcétera. Y entonces dijimos, bueno, vamos a usar un concepto de una guía de onda, que significa utilizar el aire acondicionado y que por ahí viajen las ondas electromagnéticas. Les voy a mostrar cómo se hizo ese análisis, ¿sí? Usamos un tubo hueco que ya estaba instalado, una guía de onda, ¿sí?, que era justamente rectangular, y aquí pusimos un transductor y pusimos unas cornetitas muy chiquitas.
que no se veían, pusimos un arreglo de cornetas y pudimos darle cobertura a un área ahí. Fue muy interesante, muy interesante desde el punto de vista de ingeniería, ¿de acuerdo? Guías de onda. Puedo decir que en desuso, casi. Hasta ahí, ingenieros, hasta este punto puedo decirles que es un medio confinado. Acá, en esta diapositiva, voy a contarles una historia. Un segundo, por favor, permítanme un momento. Ya estoy, es que me mandaba un mensaje de, ¿sí me escuchan? Sí, Pefa. Ok, de red insuficiente. Ok. Si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿por qué son ingenieros? ¿Qué me contestarían? Mande. ¿Alguien? Busco un voluntario. ¿Por qué somos ingenieros? Porque se supone que debemos de ocupar nuestro ingenio en base a todos los conocimientos adquiridos para hallar una solución a algún problema. Ok, pero usted cuando dijo, voy a aplicar para el Politécnico y lo que quiero hacer es estudiar ingeniería en comunicaciones y electrónica. ¿Qué lo motivó, ingeniero Enrique? Pues la gama tan amplia que hay de trabajo y pues todo lo que puedes llegar a aprender y hacer en base a esos conocimientos. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que les motivó a ser ingenieros en comunicaciones y electrónica? No quiero respuestas de yo quería la carrera de ingeniería química, porque hay quienes me contestan eso. Prefiero no saber eso, ingenieros. ¿Qué los motivó a ser ingenieros, a formarse en ingeniería en comunicaciones y electrónica? Profesora, por ejemplo, en mi caso fue que hay muchas cosas que a lo mejor de primera instancia creemos saber cómo funcionan, pero con ayuda de la ingeniería y todo lo que se llega a aprender, vemos que son cosas más allá, o sea, es un entendimiento mucho más grande. Entonces el saber eso y saber cómo funcionan muchas cosas y cómo las puedes reparar y cosas así, a mí por eso me motivó a estudiar ingeniería. Perfecto, ok, ingeniera, gracias. Bien, a ver, voy a contarles algo que me encanta contarles, ingenieros. Una de las cosas por las que yo estudié ingeniería es por no entender este fenómeno, y que lo pude entender hasta que estudié la maestría, ¿no? Con él, y quien me lo pudo explicar fue el doctor Vladislav Kravchenko. Bueno, fíjense, cómo las ondas viajan a través de un medio no confinado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque mi papá, que es médico de profesión, tenía un radio de onda corta. Este radio de onda corta lo usaba
para un grupo de radioaficionados, ¿sí? Y bueno, la historia es muy larga y muy bonita que en algún momento se las voy a contar, pero esencialmente yo quería saber, ingenieros, ¿por qué razón por la noche es que nosotros podíamos comunicarnos con ese radio de onda corta y durante el día no era posible? Entonces imagínense a un médico de profesión, estamos con 2 enanos chiquitos nuestros, que es mi hermano y yo, que lo veíamos a mi papá desde muy chiquitos, ¿no? que le encantaba, ¿no? O sea, él siempre le motivó esto de saber, y entonces tenía su radio de onda corta y su walkie-talkie y decía, aquí da algo, ¿quién me copia? ¿Quién me copia? Y podíamos pasar horas, ¿no? Así como ahora ustedes pasan horas frente a la computadora y al internet y a los grupos, etcétera, etcétera. Así, igualito, pero nada más que la versión anterior, ¿no? Y entonces decíamos, por supuesto, como toda la vida pasa, los hijos nos apoderamos de la vida de nuestros padres, literalmente, a nivel de mis papás y a nivel de mis hijos, ¿no? O sea, todo el tiempo nuestros hijos son lo que nosotros llevamos en la mente día y noche. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? A ver, tienes comunicaciones, o sea, papá, 4 años, ¿por qué por la noche podemos comunicarnos? Después, y en el día no, pues porque sí. A los 11 el porque sí ya no te funciona, ¿no? ¿Qué significaba? Que al principio mi papá tenía un mástil de 1 metro de antena, de 2, y entonces él entendió que conforme iba aumentando el tamaño del mástil, iba teniendo una mejor recepción, ¿no? Pues, claro que todo tiene un límite, ¿no? O sea, no podemos poner un mástil de 30 metros. Pero mi pregunta era, ¿por qué? Hasta que entendí que él no tenía la respuesta, ¿no? Y no la tenía porque su formación no era esto. Luego, entonces, lo que quiero decirles es que existen nosotros podemos utilizar, ¿sí? Ingenieros, nosotros podemos utilizar o utilizamos, hoy ya no de manera práctica, pero durante mucho tiempo, la atmósfera como un medio de comunicación no confinado. A la troposfera, sí, a la troposfera se le utilizó para establecer las primeras comunicaciones radiofónicas de la XCW, la voz de la América Latina. Y ahí se las encargo. Hoy, en un ratito, sintonicen AM y todavía por ahí pueden ver pueden escuchar la XCW. Y el eslogan sigue siendo el mismo, la voz de la América Latina. ¿Sí? ¿Qué utilizaban para comunicaciones, ingenieros? Las múltiples refracciones y reflexiones por un efecto que se llama espejismo óptico. ¿Sí? No había satélites, ingenieros. No, o sea, hoy podemos hablar de comunicaciones a nivel mundial, por supuesto, porque utilizamos una N cantidad de redes de comunicaciones de satélites. Perfectamente. En aquel momento era la ingeniería pura, ¿sí? Múltiples refracciones y reflexiones utilizando capas de la atmósfera. Sí, ¿cuál era la respuesta para mi papá? ¿Cuál era la respuesta? ¿Qué es lo que mi papá hubiera dicho? Ah, pues resulta, hija, que por la noche, dependiendo del ángulo de elevación de tu antena, ¿sí? Las ondas puedan viajar hacia alturas mayores y estratos
más bajos de la atmósfera, de la capa de la atmósfera llamada ionosfera, en el entendido de que todos sabemos de que la ionosfera es un conjunto, o sea, es un espacio entre 50 y aproximadamente 1000 kilómetros, donde tenemos la mayor concentración de electrones libres aquí. ¿De acuerdo? Y por la noche, esta concentración de electrones libres se vuelve más estable. Por lo tanto, ingenieros, podemos dar saltos. Podemos dar saltos mucho mayores y puedo comunicarme a distancias mayores. ¿De acuerdo? Voy a dibujar aquí. ¿Qué es lo que mi papá debió de haber dicho? Que en lugar de subir mi antena, o sea, colocar un mástil, ¿sí? De 20 metros, con mi antenita, aquí, 20 metros. En lugar de eso, lo que nosotros debimos de hacer es aumentar este ángulo de elevación. ¿Sí? Que es en realidad lo que se hace en comunicaciones. Hoy, ¿qué es lo que se hacía en comunicaciones? Hoy no, ¿no? O sea, ustedes lo que hacíamos era, porque se aprendió a base de prueba y error, que en función de este ángulo de apuntamiento que yo tengo acá, ¿sí? Podía llegar a capas de la atmósfera a menor o a mayor altura y en ciertas horas del día esta capa de la atmósfera, que es la que se da, que es por la que se hacen estas múltiples refracciones y reflexiones, ¿sí? Aquí tenemos un fenómeno que se llama espejismo óptico. Y este fenómeno llamado espejismo óptico hacía que por múltiples rebotes, refracciones y reflexiones podíamos comunicarnos de México a cualquier parte de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, si mi papá hubiera sido ingeniero de profesión, claro que ahora yo orgullosamente le fui a decir, mira, lo que tenemos que hacer es esto. Desafortunadamente hoy ya existen pocos grupos de radioaficionados, todavía algunos, como mi papá, que sigue con sus amigos, pero ya son los menos, ¿no? En la maestría nosotros lo que vimos fue una comunicación de radios de onda corta, nos pudimos comunicar con Rusia, pues pudimos escuchar algunas comunicaciones de radiodifusión, de la Deutsche Welle, que es todo lo que puedo decir en francés, que era una estación de radiodifusión que el doctor Kravchenko ya tenía muy visualizado. Era muy interesante ver que era práctico. A esto, ingenieros, es a lo que a las capas de la atmósfera, como la troposfera y como la ionosfera, ¿sí? Podemos decir que podemos utilizarlos como una guía de onda, por la cual pueden viajar las comunicaciones, porque aquí existen muchos electrones libres. Y entonces es una onda que viaja y que regresa, una onda que viaja y que regresa y que puede tener múltiples rebotes. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que nos enfrentamos a fenómenos meteorológicos que hacen que las comunicaciones no sean estables. La concentración de electrones libres en estas capas de la atmósfera, ingenieros, no es estable. Es decir, tengo una concentración de electrones muy alta cuando los rayos del sol inciden, o tengo concentraciones de electrones muy pobres por la noche, y entonces no cambia esta concentración y entonces las comunicaciones se vuelven más estables. Un semestre más de comunicaciones inalámbricas de maestría para poder entender todo este concepto. ¿De acuerdo? Muy interesante, complejo, ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones de Maxwell. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo decir, a modo de conclusión, ingenieros, que desde el punto de vista
de propagación electromagnética, ¿sí? Nosotros, podemos ver dos clasificaciones, ¿sí? ¿Cuáles? Las que se refieren a un medio no confinado y las que se refieren a un medio confinado. En los dos casos, ingenieros, en los dos casos, estoy hablando de propagación de una onda electromagnética. En los dos casos estoy hablando de la propagación de ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Y en los dos casos estoy diciendo, ingenieros, que voy a analizarlo que desde el punto de vista de que esta onda, ¿sí? Se propaga. ¿Ven la diapositiva? Sí, Pefa. ¿Sí? Desde que tengo una fuente y lo que se va a propagar es un campo eléctrico que entra en resonancia y asociado voy a tener a un campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué digo, ingenieros? Bueno, pues que desde el punto de vista de alámbrico, yo puedo garantizar, ¿sí? Que, garantizar al 100%, que es un concepto de confiabilidad, no existe, pero puedo decir que conozco las características de mi medio. ¿De acuerdo? Las conozco. Y puedo tener en la parte de la generación, ¿de acuerdo? Que un medio sea confinado significa que es tangible, que es visible, no las ondas electromagnéticas, por supuesto, ¿de acuerdo? Que es visible, que es tangible y que puedo decir cada tantos metros voy a tener una atenuación de esto, el material que yo voy a usar tiene estas características, es decir, tengo un mejor control en un medio confinado, mas no así desde el punto de vista inalámbrico. Porque sabemos que la onda se atenúa exponencialmente, ¿sí? Pero también desde el punto de vista, ¿sí? De llegar a más usuarios sin tener que tener cables, desde el punto de vista de costo, es mucho más redituable con sus asegúnes. Si yo les respondo a la pregunta de mi mamá, porque a veces me puedo conectar y a veces no. Fácil, mamá. Porque a través de las diferentes fronteras que yo tengo, mi onda se refleja, se refracta, se difracta. Más no así en un medio de transmisión confinado, alámbrico. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver acá. Me faltó todavía parte de la introducción, pero muy pronto. Vamos a ver el concepto de transversal electromagnético, que eso me interesa muchísimo, y empezamos a analizar la ecuación de onda para una línea de transmisión. ¿De acuerdo, ingenieros? Les pido por favor que me revisen la ecuación de onda para una línea de transmisión, pero de veras, ingenieros, así como si quisieran ser ingenieros exitosos de la mejor escuela de ingeniería. Es decir, como dicen los maestros, bueno, un maestro que no nos quiere y otro que nos quiere. Dice, no hay mejor escuela que esta. Y otro maestro que dice que la educación decayó 5000%. Dije, ¡ay! Porque antes mandábamos al mercado puro, ¿cómo dijo? Como alta repostería, es que no me acuerdo, creo que era pan francés, pues no sé. Es que
alta repostería y hoy mandamos al mercado bolillos crudos. Y entonces yo, muy enojada, dije, bueno, no sé qué prepara usted, pero yo sí preparo a los mejores ingenieros de este país. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? ¿Usted sí que prepara Garibaldis? Garibaldi, ándele, no, pero nunca bolillos crudos, estamos jamás. Entonces, y bueno, tuvimos una discusión muy fuerte, pero lo que quiero decir, lo que quiero transmitirles, yo se los voy a explicar por las piedritas, voy a explicarles la ecuación para una línea de transmisión, pero necesito que lo estudien. Necesito que lo estudien, agarren su cuaderno, ya hicieron una presentación, entiendo que en este momento ya la ajustaron, ya, agarren su cuaderno, en este punto ya lo podemos hacer, agarren su cuaderno, a ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el análisis para corriente? ¿Cuál es el análisis para voltaje? Y vayan haciéndolo, esfuércense. Sí, hagan esto para que cuando yo se los ponga en la mesa, digan, sí es cierto, no entendía qué pasaba de aquí para acá, pero ahorita ya entiendo, que solo sea el ajuste respecto del conocimiento. ¿De acuerdo, ingenieros? Nos vemos la siguiente clase. Les agradezco su tiempo.